Mi madre me obligó a dar en adopción a mi hija recién nacida mientras yo estaba sedada. 15 años después la encontré. Lo que descubrimos juntas cambió la historia de dos familias para siempre. El mensaje llegó un martes por la tarde mientras yo estaba en el trabajo. Decía: hola, me llamo Valeria, tengo 15 años y creo que tú eres mi mamá biológica. No sé cómo empezar esta conversación, así que empiezo directo. Lo leí 3 veces. Luego fui al baño de la oficina, cerré la puerta, y estuve llorando 10 minutos. No de tristeza, de algo que no tiene nombre fácil. Ese mensaje lo había esperado 15 años, y también le había tenido miedo 15 años, porque la historia de cómo Valeria llegó al mundo, y de cómo yo llegué a no saber que estaba viva, no es una historia sencilla de contar, pero es una historia que necesita contarse completa. Me llamo Elena. Tengo 33 años ahora, crecí en una ciudad mediana del centro de México, segunda hija de 3, en una familia que hacia afuera parecía completamente normal. Casa propia, ambos padres presentes, actividades extracurriculares, vacaciones familiares cada año, la imagen de la familia funcional. Lo que estaba adentro era más complicado. Mi padre era un hombre pasivo, buena persona, que evitaba los conflictos a cualquier costo. Mi madre, Norma, era el verdadero eje de todo. Las decisiones las tomaba ella, la narrativa de la familia la construía ella, la forma en que cada uno de nosotros era percibido por los demás la definía ella. No era violenta, no había gritos ni golpes, había algo más difícil de nombrar, una autoridad absoluta sobre la realidad. Mi madre decidía que era verdad, que era correcto, que era lo mejor para cada uno, y durante años lo hizo de una forma tan consistente y con tanta convicción que era difícil distinguir entre su perspectiva y la realidad misma. Yo era la del medio, la que siempre le buscaba 3 pies al gato, como decía mi madre, la que hacía preguntas cuando lo aceptado era no preguntar, la que lloraba cuando se suponía que no había razón para llorar. En la narrativa familiar, yo era la complicada, mi hermana mayor era la responsable, la obediente, la que siempre hacía lo correcto. Mi hermano menor era el consentido, el que tenía un margen diferente, y yo era la de en medio, la que generaba tensión, la que nunca entendía por qué. Las cosas son como son. Ese era el contexto, en el que tenía 17 años cuando quedé embarazada. Lo que vino después fue la manifestación más extrema de lo que había sido toda mi relación con mi madre, ella decidiendo sobre mi vida como si fuera suya. El padre era un chico de mi clase, Luis, con quien había tenido una relación de 4 meses que había terminado amistosamente antes de que yo supiera del embarazo. Cuando me hice el test de farmacia y salió positivo, mi primera reacción fue pánico. Mi segunda reacción fue decírselo a mi madre porque no sabía qué más hacer. El error que cometí fue contárselo a ella antes de procesar nada yo misma, antes de saber qué quería, qué sentía, qué opciones existían. Se lo dije directo, esa misma tarde cuando llegó del trabajo. Le mostré el test, mi madre lo miró, lo dejó en la mesa, se fue a la cocina. 5 minutos después volvió y me dijo: ¿cuántas semanas llevas? Le dije que no sabía con exactitud, que el test apenas lo había hecho. Me dijo: mañana vamos al médico, y se fue a preparar la cena como si nada. No hubo conversación esa noche, no me preguntó qué pensaba yo, no mencionó opciones, no preguntó por Luis, simplemente absorbió la información y comenzó a procesar lo que haría con ella. El médico al que me llevó al día siguiente era un ginecólogo privado que mi madre conocía de hacía años. No recuerdo haber tenido conversación alguna con el que fuera directamente conmigo. La mayor parte del tiempo hablaba con mi madre. Yo estaba ahí, en la camilla, respondiendo preguntas cuando me las hacían, pero el flujo principal de información iba y venía entre ellos dos. Tenía 4 semanas de embarazo. El médico lo confirmó. Esa noche mi madre me habló. Me dijo que había pensado mucho y que había hablado con personas que sabían sobre estas situaciones. Que lo más responsable, dado que yo tenía 17 años, que estaba a punto de terminar la preparatoria, que no tenía manera de sostener a un bebé,
que Luis no estaba disponible, que la familia no estaba en condiciones de asumir esa responsabilidad colectivamente. Era que el bebé naciera y fuera dado en adopción a una familia que pudiera darle lo que necesitaba. No me preguntó qué opinaba yo, me comunicó lo que había decidido. Le dije que quería a mi bebé, que no quería darlo en adopción, que encontraría la forma. Mi madre me miró con esa expresión que había visto toda la vida, la que significaba que yo estaba siendo irresponsable e ingenua de una forma que ella encontraba cansadora, y me dijo: lo que tú quieres ahora no es lo que vas a querer a los 25. Confía en mí, estoy protegiendo tu futuro. Tenía 17 años. Toda mi vida me habían enseñado que la perspectiva de mi madre era la correcta, y yo estaba asustada, confundida, sola. No me sentía con la capacidad de resistir algo tan definitivo con tan poca base. Cedí, y esa sesión fue el error más costoso de mi vida. Aunque en ese momento no podía entender el costo porque no sabía lo que mi madre iba a hacer. El embarazo lo viví en una especie de disociación. Iba a las citas médicas con mi madre, escuchaba los latidos de mi bebé en el ultrasonido, sentía los movimientos a partir del 5.º mes, y paralelo a eso, vivía en la realidad que mi madre había construido, que ese bebé iba a ir a otra familia, que eso era lo mejor, que esa era la decisión. Firmé documentos en algún punto, no recuerdo exactamente cuándo. Mi madre me los presentó con el contador o el abogado de ella, alguien que explicó los papeles en términos que yo no entendí bien. Mi madre dijo que era el proceso estándar. Firmé a los 17 años, con esa dinámica familiar, con ese nivel de autoridad de mi madre sobre mi percepción de la realidad. No se me ocurrió preguntar si podía leerlos yo misma con calma. No se me ocurrió decir quiero un día para revisarlos. Simplemente firmé porque firmé. El parto fue en marzo. Fui al hospital con mi madre y con el médico que había llevado el embarazo. El proceso fue largo. Hubo momentos de dolor intenso, y en algún punto, cuando yo estaba agotada y vulnerable y asustada, me pusieron algo. Me dijeron que era para el dolor. Y yo me fui quedando adormecida. No perdí la conciencia completamente de inmediato. Recuerdo fragmentos, voces que no podía seguir bien, movimientos, el sonido de mi bebé llorando brevemente, o creo que lo escuché, no puedo estar segura porque estaba muy sedada, y luego nada. Cuando desperté estaba en una habitación diferente. Mi madre estaba sentada junto a la cama. Antes de que yo pudiera decir una sola palabra, antes de que pudiera preguntar nada, mi madre me tomó la mano y dijo: Elena, el bebé no sobrevivió. Lo siento mucho. No voy a intentar describir lo que sentí en ese momento porque no tengo las palabras y porque hacerlo me costaría más de lo que estoy dispuesta a pagar en este video. Solo diré que ese momento fue el más oscuro de mi vida, y que el duelo que vino después, años de duelo por una pérdida que yo creía real, moldeó todo lo que fui durante la siguiente década y media. Mi madre me dijo que había habido complicaciones durante el parto, que el bebé no había sobrevivido, que había organizado todo de forma privada para no causarme más dolor, que era mejor así, que era una niña, me dijo, que lo sentía mucho, una niña, ese detalle sí lo retuve, una niña. Nunca vi ningún documento médico sobre esas complicaciones. Nunca tuve un lugar donde ir. Nunca pude cerrar ese duelo de la forma en que los duelos necesitan cerrarse. Me fui a la universidad el año siguiente. Estudié psicología, lo que en retrospectiva tiene sentido, aunque entonces no lo veía así. Construí una vida, tuve amigos, relaciones, trabajos. Construí la apariencia de una vida normal y funcional. Por dentro cargaba algo que no podía nombrar del todo. No era solo el duelo por la niña que creía haber perdido, aunque ese duelo estaba ahí, permanente. Era una sensación más difusa de que algo en mi historia no cerraba, que había algo que no podía acceder. Busqué terapia 2 veces en esos 15 años. La primera vez a los 22, cuando tuve una crisis de ansiedad que no podía explicar. La segunda a los 28, cuando una relación importante terminó de una forma que me hizo cuestionar mis patrones. En ninguna de las dos llegué realmente a hablar sobre lo que había pasado a los 17. Era
demasiado doloroso y demasiado cerrado para abrirlo. Con mi madre la relación continuó, pero con una distancia que ninguna de las dos nombraba. Me seguía relacionando con ella como hija, en los cumpleaños, en las fiestas, en las llamadas ocasionales. Pero había algo entre nosotras que nunca pude definir bien y que ahora entiendo perfectamente. Ella sabía lo que había hecho, y yo tenía, en algún nivel que no podía acceder conscientemente, la sensación de que algo no había sido como me dijeron. No podía nombrarlo, no tenía pruebas de nada, pero esa sensación existía. Me registré en la plataforma de búsqueda de familias biológicas un domingo por la tarde, casi sin pensarlo. Había visto una nota sobre ese tipo de plataformas en Internet, la busqué, me registré. No esperaba nada concreto, era más como dejar una puerta abierta. 17 meses después de ese registro, llegó el mensaje de Valeria. Respondí el mensaje de Valeria esa misma noche. Le dije que creía que sí, que era posible que fuéramos lo que ella pensaba, y que quisiera hacer una prueba de ADN para confirmarlo. Le pregunté si sus padres sabían que me había contactado. Me respondió al día siguiente. Sus padres habían sabido de su búsqueda desde el principio y la apoyaban. Su mamá, Patricia, le había ayudado a registrarse en la plataforma. Eso me dijo algo muy importante sobre la clase de personas que eran los padres de Valeria. En los días siguientes, intercambiamos varios mensajes antes de hacer la prueba. Valeria me fue contando cosas de ella, que vivía con sus padres y con un hermano adoptivo 2 años menor, que le gustaba la música, que tocaba guitarra, que quería estudiar veterinaria, que había descubierto que era adoptada a los 12 años cuando encontró documentos en casa, que sus padres le habían explicado todo con honestidad cuando preguntó. Me dijo algo que me impactó, que sus padres siempre le habían dicho que su madre biológica era joven cuando ella nació, que las circunstancias habían sido difíciles, y que la adopción había sido para darle una mejor vida, que su madre biológica la quería aunque no pudiera criarla. Eso era lo que sus padres creían, porque eso era lo que el proceso de adopción había documentado. No sabían que había otra versión de la historia. La prueba de ADN la coordinamos con un laboratorio que tenía proceso para este tipo de búsquedas. Tardó 2 semanas. Patricia, la mamá de Valeria, fue con ella a tomar la muestra. Yo fui sola al mismo laboratorio 2 días después. El resultado llegó por correo electrónico un jueves por la mañana. Compatibilidad de ADN consistente con relación madre-hija biológica. Valeria era mi hija. Nos encontramos 6 semanas después de los primeros mensajes. El tiempo lo usamos para ir preparándonos emocionalmente las dos, para que Valeria hablara con su psicóloga, para que yo empezara a ver a una terapeuta especialista en este tipo de situaciones. Quedamos en una cafetería neutral, en la ciudad donde vivía Valeria. Ella venía con Patricia. Yo fui con una amiga cercana que conocía toda la historia y que me pidió acompañarme. Cuando Sexta entrara Valeria, reconocí algo en ella antes de que dijera una palabra. No era solo que se pareciera a mí, aunque sí había rasgos compartidos. Era algo en la forma de moverse, en la postura, en algo que no tiene nombre fácil pero que reconocí como propio. No contengo el llanto, ella tampoco. Patricia también lloró, mi amiga también. Fue una de esas situaciones donde la emoción simplemente es más grande que cualquier intento de contenerla. La conversación empezó despacio, con preguntas pequeñas, con detalles de las vidas de cada una, con el tipo de información que sirve para construir la base de un conocimiento. Con el tiempo, en esa misma tarde, llegamos a las preguntas más importantes. Valeria me preguntó qué había pasado, por qué la habían dado en adopción. Le conté la versión que yo tenía, el embarazo a los 17, la decisión de mi madre, los documentos que yo había firmado, y entonces le dije lo que me habían dicho a mí, que ella había muerto. Valeria me miró, Patricia me miró, hubo un silencio. Patricia dijo lentamente, eso no está en ninguno de los documentos que nosotros tenemos. Me explicó que en los documentos de adopción que conservaban, la madre biológica había entregado voluntariamente los derechos parentales. No había ninguna mención de complicaciones en el parto,
No había ningún registro médico de nada que hubiera salido mal. Yo creí durante 15 años que mi hija había muerto. Valeria creció sabiendo que su madre biológica la había entregado voluntariamente. Las dos habíamos vivido con versiones incompletas de la misma historia, y la persona que tenía la versión completa era mi madre. Lo que siguió fue un proceso de varios meses de reconstrucción legal y documental, con ayuda de un abogado que Patricia recomendó y que tenía experiencia en adopciones y filiación. Revisamos todos los documentos disponibles. Lo que encontramos, yo sí había firmado los documentos de cesión de derechos. Los había firmado a las 34 semanas de embarazo, un mes antes del parto, bajo la presión que existía, sin haber entendido completamente lo que firmaba, con 17 años y con la autoridad de mi madre encima de cada decisión. La firma era legalmente válida, aunque el proceso que llevó a ella fuera profundamente cuestionable. Lo que mi madre había añadido por su cuenta, sin que formara parte de ningún documento legal, era la mentira del bebé muerto. Eso nunca estuvo en ningún papel, era simplemente lo que me dijo a mí, en esa habitación de hospital, para cerrar definitivamente la posibilidad de que yo fuera algún día a buscar la lógica de mi madre, que eventualmente me explicó cuando la confronté, era que si yo sabía que la niña existía y estaba viva, en algún momento iría a buscarla y eso complicaría la vida de todos, la mía, la de Valeria, la de los padres adoptivos, que era mejor que yo creyera que había muerto para que pudiera hacer el duelo y seguir adelante. No le preguntó a los padres adoptivos si estaban de acuerdo con esa parte del plan. No les consultó. Simplemente construyó su narrativa y la ejecutó. La confrontación con mi madre fue una de las conversaciones más difíciles de mi vida. Para ese momento ya tenía varios meses de terapia y a Valeria encontrada. Llegué con los documentos, con la información que habíamos reconstruido. Mi madre no negó lo que había hecho, lo que sí hizo fue justificarlo, que lo había hecho para protegerme, que había sido lo más difícil que había hecho en su vida, que nunca había dejado de pensar en ello, que sabía que yo no lo iba a entender pero que en ese momento creyó que era lo correcto. Le pregunté si había pensado en mí, en los 15 años que cargué creyendo que mi hija había muerto, en lo que eso me hizo, en las relaciones que afectó, en los años de duelo que viví por algo que no era verdad. Se quedó en silencio, y en ese silencio tuve la respuesta que necesitaba. No, había pensado en lo que ella creía que era mejor para mí, que es diferente a pensar en mí. Valeria y yo tenemos una relación hoy. Es una relación que estamos inventando sobre la marcha porque no existe un manual para esto, para dos personas que deberían haberse conocido desde el primer momento y que se encuentran cuando una tiene 15 años y la otra 33. No es la relación de madre e hija que hubiéramos tenido si las cosas hubieran sido diferentes. No puede serlo, porque esa relación requiere años que no tuvimos. Es algo diferente, una conexión real, con afecto genuino, con curiosidad mutua, con el proceso honesto de conocer a alguien que lleva tu misma sangre pero que es en muchos sentidos una extraña. Sus padres, Patricia y Miguel, han sido extraordinarios en todo esto. Desde el primer momento, dijeron que apoyaban la relación de Valeria conmigo. Patricia me dijo algo en aquella primera reunión que nunca olvidé: una persona puede querer a más de una madre. El amor no es de suma cero. Eso es lo que han demostrado con sus acciones en cada momento desde entonces. Valeria los llama mamá y papá. A mí me llama Elena. Eso está bien. Eso es correcto. Ellos estuvieron en cada momento de su vida. Ellos la criaron. Ellos son su familia. Yo soy parte de su historia completa. Pero ellos son su presente y su futuro inmediato. Con mi madre tengo distancia. No corté el contacto completamente por consideración a otros miembros de la familia, pero la relación que existía antes ya no existe. No puede. Hay un nivel de confianza que es la base de la relación entre madre e hija, y ese nivel de confianza fue destruido por lo que ella eligió hacer. No se reconstruye completamente después de algo así. Ha habido terapia, mucha, para mí, para procesar el duelo de 15 años por algo que no era real y al mismo tiempo, si era real, mi hija no había muerto. Pero yo sí había perdido 15 años con ella,
Y eso es una pérdida real, aunque de naturaleza diferente, para entender el daño que la dinámica con mi madre generó en mí desde mucho antes de que pasara todo esto, para aprender a confiar en mi propio juicio, que es algo que esa dinámica había erosionado sistemáticamente. También ha habido momentos de alegría genuina que no esperaba. El día que Valeria me llamó para contarme que había entrado al taller de música que quería, el día que me mandó un video tocando una canción que había compuesto, el día que me invitó a ver su presentación de fin de año en la escuela, momentos que no deberían haberme llegado así, fragmentados y fuera de secuencia, pero que llegaron, y eso, después de 15 años creyendo que no llegaría nunca, es suficiente para seguir. ¿Por qué cuento esta historia? Porque a veces las personas que nos hacen el daño más profundo son las que más amamos, y porque el proceso de nombrar ese daño, de quitarle a esa persona la autoridad que les dimos sobre nuestra vida y sobre nuestra narrativa, es uno de los actos más difíciles y más liberadores que existen. Mi madre tomó decisiones por mí basándose en lo que ella creía que era mejor, pero yo no era una extensión de ella, era una persona con mi propio duelo, mi propio amor, mi propia capacidad de amar a mi hija aunque fuera joven y estuviera asustada. Si yo hubiera podido, si hubiera tenido el espacio para pensar sin esa presión, si hubiera tenido a alguien más a quien recurrir, ¿habría tomado la misma decisión? No lo sé, quizás a los 17 años y sin recursos, la adopción hubiera sido la opción correcta. Eso lo aceptaría. Lo que no acepto es que la decisión no fue mía, y que los 15 años que siguieron tampoco fueron lo que debieron haber sido. Valeria cumple 16 el mes que viene. Voy a estar ahí. Eso, después de todo lo que pasó, es suficiente, y más que suficiente. Si han vivido algo parecido, si reconocen en esta historia algo de su propia experiencia con personas que tomaron el control de sus decisiones de formas que los dañaron, cuéntenmelo. Esta es una conversación importante. Nos vemos en el siguiente video.